Esperemos que, ya, a ver. Bueno, cualquier intervención me la consultan, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una retroalimentación respecto al álgebra. Vamos a comenzar por esto inicialmente, porque esta guía ya llegó en su poder, llegó a su poder, ¿ya? Y veamos en qué podemos avanzar. Bueno, aquí algunas indicaciones que el profesor, el coordinador del nivel, Cristian Herrera, comentó. ¿M? Esta guía ya ustedes, me imagino, muchos de ustedes ojalá la hayan enviado. Recuerden que son formativas, no son calificadas, son solamente para ver el avance de ustedes, ¿ya? Entonces, podríamos comenzar con algunos ejercicios, ¿ya? Bueno, no sé, el ejercicio número uno, es necesario leerlo, o vuelvan a leerlo, por favor, ¿ya? Estamos hablando de un lenguaje algebraico. Eh, Me gustaría saber, antes que comenzar, si alguno de ustedes con este ejercicio tuvo alguna dificultad o lo supo resolver, ¿ya? Espero este ejercicio. Espero alguna consulta. ¿Lo pudieron resolver, muchachos, algunos de ustedes? ¿O es primera vez que lo ven? Es necesario que me contesten, muchachos, en este caso. ¿Pudieron resolver este ejercicio? Yo sí tuve un poco de problema al hacerlo, pero sí lo logré hacer. Ya. ¿Quién más lo pudo hacer de los que está conectado? ¿O no lo hicieron? No importa, si no, no es para detectar, eh, qué tal les fue, sino que lo que me interesa es que vayan aprendiendo y vayan haciendo las consultas. Entonces, como hay uno nomás que lo contestó, ¿será ese procedo de resolverlo, no? ¿Qué creen los demás? Profe, yo a duras penas logré resolver ese ejercicio. Ya, perfecto. Me Mire, es costó que, mucho. ya, es que por eso, miren, eso es lo que tienen que, eso es lo que tenemos que resolver, ¿ya? Ir aclarando las dudas, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que se necesita aquí? El lenguaje algebraico, ¿ya? El lenguaje algebraico. Ahora, algo me imagino también habrán leído del lenguaje algebraico, lo que es un término algebraico. ¿Mm? Bueno, vamos a resolver, este ejercicio, lo vamos a resolver de todas maneras, pero, pero, a ver, lo vamos a resolver acá, ¿ya? Aquí al ladito. Dice, un avión está dividido en tres secciones. El número de pasajeros en primera clase es la mitad de los pasajeros en clase ejecutiva, los que a su vez son un tercio de los pasajeros en clase turística. Expresar el número total de pasajeros que viaja en el avión. Bueno, no hay números, primero, no hay números. No es un ejercicio efectivamente numérico, sino que es un ejercicio algebraico. O sea, ahí dice acá, expresar el número total de pasajeros. Eso significa, como no hay números, tenemos que dejarlo expresado en, en una expresión matemática. Y esa expresión matemática es lo que nosotros conocemos como expresión algebraica, ¿ya? Donde involucra símbolos y en otras ocasiones números también. Bueno, ¿qué sabemos del ejercicio? Sabemos que el ejercicio, como lo menciona ahí, tiene tres secciones, ¿ya? Entonces, solución. Tiene tres secciones, ¿cierto? Consta de tres secciones. En realidad, el vuelo. ¿Cuáles son? Primero, no importa el orden, ¿ya? Primera clase. ¿Cuál es la otra clase? ¿Cuál es la otra sección? Clase ejecutiva.
Y la otra sección que consta del avión es la clase turística. ¿Ya? Bien, ¿qué nos señala? El avión tiene esas tres secciones. Dice, volvamos a leer el enunciado. Primera clase, la primera clase, es la mitad de pasajeros que hay en la clase ejecutiva. Ahora, vamos a definir variable, ¿ya? Eso es asignar un símbolo o una letra para poder comenzar a trabajar. Yo le voy a llamar o le voy a asignar, ¿ya? A ver, a la clase turística, voy a partir de acá, de la clase turística, no importa el orden, aquí. A la clase turística yo le voy a asignar la letra X, ¿ya? Si hay alguna dificultad que aparezca en la pantalla, me avisan porque yo estoy mirando otra pantalla en la cual estoy interactuando, ¿ya? Por si acaso, que normalmente aparece algo, ¿ya? Si alguno de sus compañeros se quiere conectar, me avisan también. Ya, clase turística yo le llamé X. Entonces, ¿por qué? Puede ser cualquier letra o símbolo, eso hay que eso hay que tenerlo en consideración. No siempre tiene que ser necesariamente X, puede ser haber sido A, haber sido B, Z, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren, vamos, el número de pasajeros en primera clase es la mitad de pasajeros de la clase ejecutiva, los que a su vez son un tercio de los pasajeros de la clase turística. O sea, yo le estoy llamando X a la cantidad de pasajeros que tiene la clase turística. Entonces, estoy partiendo de aquí. Y de aquí voy a ir retrocediendo a la clase turística, a la clase ejecutiva y después a la primera clase. ¿Ya? Y le estoy asignando X a la clase turística. ¿Sí? ¿Qué es lo que señala acá? Dice, a ver, esperemos que no haya borrado mucho. Ahí. Primera clase es la mitad de pasajeros que hay en la clase ejecutiva. O sea, esta clase de acá me dice que es la mitad. A ver, déjenme arreglar ese simbolito de ahí. Me dice que es la mitad de la cantidad de personas que hay en la clase ejecutiva, en esta clase. A ver, a la clase ejecutiva, a la clase ejecutiva, le podríamos colocar, a ver, si le podríamos colocar eh, mitad clase ejecutiva. Alguien se está incorporando ahí. Clase ejecutiva. Ya. Después señala que la clase ejecutiva, esta, o la cantidad de personas de la clase ejecutiva, son a su vez un tercio de la cantidad de pasajeros que hay en la clase turística, o turista, clase Oiga, turista. disculpe, profe, en la ¿Sí? pantalla sale algo raro, algo de Ah, ya, warning. eso es lo que me tiene que estar, porque ese mensaje, déjenme ver dónde tengo la... Ya, ya. Es que estoy ocupando una versión prueba de... Ya. Entonces, de nuevo, gracias. Dice, la clase ejecutiva es un tercio de la cantidad de pasajeros de la clase turística o clase turista. O sea, esta ejecutiva es un tercio de lo que hay, es un tercio de lo que hay acá, de la clase turística. Voy a tratar de escribir mejor, por si acaso. De la clase turística. Turística. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Eso estoy transcribiendo, ¿cierto? Lo que dice el enunciado. Entonces, el total de pasajeros, se
el total de pasajeros. ¿Qué es lo que es? La primera clase, lo voy a abreviar, la cantidad de pasajeros de la primera clase, más los pasajeros de la clase ejecutiva, pasajero clase ejecutiva, más los pasajeros de la clase turística. ¿Ya? Y aquí los tenemos. Ahora, fíjense que yo dejé a la clase turística, le asigné el X, ¿ya? Le asigné la variable X. Entonces, si yo hago, ahora transcribo esto a esta ecuación, a esta suma, a esta expresión, voy a tener clase turística. ¿Cuál era la clase turística? Pasajero de la clase turística, esta. ¿Y qué es lo que es? X. Más pasajero clase ejecutiva. ¿Qué es la clase ejecutiva? Esto. Pero ¿qué es lo que me dice? Que es un tercio de la clase turística. Y la clase turística es el X. O sea, ¿cómo se escribe un tercio de la clase turística? Un tercio, ahí no me quedó muy bien el 3, un tercio por la clase turística. Y la clase turística, ¿cómo la tengo definida? Como X. Un tercio de X. ¿Vamos bien, muchachos, no? ¿Me van Sí, sí. siguiendo? Ya, Sí. perfecto. Cualquier duda me interrumpen nomás. Más, ahora, ¿qué es lo que dice? Más los pasajeros de la primera clase, que es esta. ¿Y qué dice la primera clase? Primera clase que está acá, señala que es un medio de la clase ejecutiva. Y la clase ejecutiva es la que está aquí. ¿Ya? O sea, la clase ejecutiva es esto. O sea, aquí, lo que yo tengo que colocar es un medio de la clase ejecutiva. Un medio por la clase turística. ¿Y cuál es la clase turística? Es lo que está aquí en este cuadradito. Un tercio por X. ¿Ya? Lo vamos a seguir anotando acá. Entonces, el primera clase, ¿qué es lo que es? La primera clase es, tenemos que multiplicar un medio por un tercio por X. ¿Y eso cuánto es? ¿Se acuerdan cómo se multiplican los números racionales? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se multiplican los números racionales? Se multiplican hacia el lado, numerador con numerador, denominador con denominador. Esta X está partido por 1, por lo tanto se multiplica para allá y se multiplica para allá, respectivamente el numerador y el denominador. Entonces, estamos escribiendo la expresión algebraica de la cantidad de personas de la primera clase. Sería 1 por X. Eso nos va a dar X. Dividido 2 por 3 y por 1. 6. Ahí tenemos la expresión de la primera clase. Ahora, más. Clase ejecutiva. La clase ejecutiva ya la tenemos, ¿cierto? Está aquí. Que sería más un tercio por X. El X está partido por 1. Estamos multiplicación de racionales hacia el lado. Más. Ahora vamos a anotarlo ahí, el resultado. 1 por X, X dividido 3 por 1, 3. Más. Nos corresponde ahora la última clase. Persona de la clase turística. Es X. Más X. Y ahí tenemos respectivamente la expresión algebraica que nos representa el total de personas que viajan en este avión. Ahora,
Estos son términos semejantes. Y se lo voy a escribir porque estamos aplicando o vamos a aplicar todo lo que deberían ustedes saber. ¿Ya? Se lo voy a señalar acá. ¿Por qué son términos semejantes? A ver, ¿se acuerdan? Porque eso es lo que deberían ustedes ya más o menos tener claro a esta altura por la guía. ¿Ya? Por la guía. A ver, ¿por qué son términos semejantes? Miren, los vamos a escribir esta expresión porque la podemos reducir. Esta expresión, esta expresión, ya la vamos a escribir de otra manera, que es lo mismo. O sea, porque ya está reducida. Un septo de x más un tercio de x más x. ¿Y por qué son términos semejantes? ¿Qué significa un término semejante? Significa que el factor literal de cada uno de los términos algebraicos tiene que ser el mismo. ¿Y qué es el factor literal? Son los símbolos o letras que acompañan a una expresión algebraica. Tenemos en el primer término algebraico una x que su exponente es 1. En el segundo término algebraico, ¿cuál es el factor literal? También una x, cuyo exponente, ahí apareció en el mensaje, cuyo exponente también es 1. Es 1, el 1 no se anota, o sea, x elevado a 1 es lo mismo que colocar x elevado a nada. Ya en nada es para expresar que no hay exponente, ¿ya? Y el tercer término algebraico, que está constituido solamente por letra, no tiene número, aunque, ojo acá, aunque, al igual como lo acabo de decir aquí, y lo estamos viendo ahí también, aunque no porque no esté significa que no lo veamos, no significa que no esté. Aquí hay un 1, pero no lo vemos porque no lo notamos. Cuando no hay un número delante de un término algebraico, también significa que hay un 1, ¿ya? Que no se anota, por si acaso. Bueno, volviendo al tema, estos tres términos algebraicos son semejantes porque tienen el mismo factor literal. Mismo que significa que tiene que ser para este caso x elevado al mismo exponente. Si es el exponente y esta base, porque esto es una potencia, se repite aquí, se repite aquí, se repite acá, significa que los tres términos son semejantes. ¿Ya? Entonces, cuando son semejantes, se puede reducir. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Para la reducción, ¿qué vamos a hacer? Como estos tres términos son semejantes, vamos a separar la parte numérica, acuérdense que aquí hay un 1, de la parte literal. Y una vez que separemos, vamos a operar. Vamos a hacer un septo más. ¿Y por qué ese más? Porque aquí hay un más. Es por esa razón. Más un tercio. Y más. ¿Por qué este más? Porque aquí está esa operatoria. Si hubiese un menos ahí, haríamos menos acá. Más 1. Y aquí, nuevamente, con conocimiento que ustedes ya deberían tener, operatoria de racionales. Hay distintas maneras de operar esto, por mínimo común múltiplo o llevando a un mismo denominador cada una de estas fracciones. ¿Ya? ¿Cuál, cuál les gustaría repasar? Díganme ustedes. ¿Llevarlo a un mismo denominador cada uno de las racionales o por mínimo común múltiplo? Bueno, probablemente hay algunos que se acuerden, y ojalá sea así. ¿Ya? Ya pues muchachos, ¿por cuál lo trabajamos? Mínimo común múltiplo, opción 1, o
llevarlo a todo a un mismo denominador. Opción 2. ¿A un mismo Díganme usted. denominador? ¿Ah? ¿A un mismo denominador? A un mismo denominador. Los dos métodos son iguales. Los dos métodos son iguales. Algunos es más útil cuando hay muchas expresiones y el otro es cuando las expresiones, el número 2, cuando las expresiones son sencillas, a un mismo denominador, ¿ya? Bueno, entonces, significa que cuando lo llevamos a un mismo denominador, significa que ese denominador tienen que ser iguales, ¿ya? O llevamos todo, los dejamos todo como 3, todos los denominadores como 3, o los dejamos a todos los denominadores como 6, ¿ya? En, por lo, acá siempre conviene llevar, la idea es llevarlo al mayor denominador, que en este caso es 6, ¿ya? Eso significa, ¿cómo podemos convertir este 3 en 6? Multiplicándolo por 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amplificar, vamos a amplificar por 2 a esta fracción. Tiene que ser el numerador y el denominador. Y también tenemos que amplificar por 2. Este 1 está partido por 1. Recuerden, cuando no hay denominadores, el denominador es 1. Entonces, ya esta fracción, para que nos dé 6, el denominador, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Por 6. Entonces nos va a quedar un septo más 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. Más, a ver, dejemos un poquito retroceder para que no tenga tanto. Ahí. Más, vamos con, era 2 por 1, 2, 3 por 2, 6. Más, esto de acá, 6 por 1, partido, eso, 6 por 1. Entonces ahora, esto que está aquí se transformó en esto. ¿Cuál es la ventaja de llevar los mismos denominadores? La ventaja de llevarlo a un mismo denominador es que ahora cuando vamos a sumar, porque ahora recién vamos a sumar, no hemos sumado, se mantiene el denominador, que en este caso es 6, y operamos lo que señala aquí. Colocamos el más, 1, 2 y 6. O sea, sumamos directamente, esa es la ventaja de llevar los mismos denominadores. Nos quedaría 6 más 2 más 1, 8, 9. 9 septos. Y esto se puede simplificar, ¿ya? Porque podemos simplificarlo. Simplifiquémoslo por 3. Dividamos por 3 aquí y dividamos por 3 aquí. Eso es la simplificación. Dividir numerador y denominador por el mismo número. 9 dividido por 3 es 3. Y 6 dividido en 3 es 2. Entonces, volviendo al ejercicio, eso que está acá, estamos haciendo reducción de términos semejantes, en lugar de tenerlo escrito así, lo podemos dejar escrito como 3 medios. Trabajamos con los números, recuerden, estuvimos trabajando con los números. 3 medios de que el factor literal, como hicimos una reducción de términos semejante, el factor literal se mantiene. Como los tres son iguales, el factor literal en este caso es x. Y ahí tenemos la reducción de esta expresión. Es lo mismo. Aquí está el total, este es el total, en un solo término algebraico. Y acá tenemos el total, primera clase, clase ejecutiva y clase turística. Y ahí está, total de pasajeros. ¿Ya? Ese es el total de pasajeros. Expresado, ¿ya? Expresado de manera algebraica. ¿Quedó claro? Muchachos, ¿hay Sí, alguna duda profe. con...? Ya. Sí. ¿Llegaste a ese resultado tú? Bueno, a lo mejor no te acuerdas.
Esperemos que sí. No, profe, estoy ni cerca. ¿Ah? Ni cerca. Y ya. O sea, bueno, pero lo importante es que debes tener claro es que indistintamente de cómo lo hubieses hecho, hubieses llegado a la misma expresión. ¿Ya? ¿Ya? Ojo, que miren, este es el total de pasajeros. Se me qued- hay una cosa importante en este ejercicio, otra cosita para finalizar. Total de pasajeros en función de la cantidad de pasajeros de la clase turística. ¿Por qué turística? ¿Por qué? Porque el X, ¿qué es lo que es? ¿Qué era X? X no es el total de pasajeros, ojo, no es el total de pasajeros. Esta expresión es el total de pasajeros. ¿Ya? Volvamos acá. Para nosotros, ¿qué es el X? Es la cantidad de personas de la clase turística. O sea, si hay 20 personas viajando en la clase turística, ¿cuánto es el total de pasajeros? O sea, hay 20 personas viajando en la clase turística. O sea, si, si X es igual a 20 pasajeros, ¿cuánto es el total de pasajeros que viajan en el avión? Bueno, acá pues, hay que reemplazarlo en esto. El total de pasajeros nos dice que es multiplico, mul- o sea, multiplique al total de pasajeros de la clase turística por 20. Es decir, esto está partido por 1, multiplicamos eso, 3 por 2, 6, 60, partido por Profe, 2. disculpe, Sí, dime volvió a nomás. aparecer el mensaje. Ya, eso es, sí, porque no. Gracias. Repito, voy a repetir. Esta expresión algebraica nos está dando el total de pasajeros eh, con una X. ¿Y esa X qué representa? Esa X nos representa la cantidad de pasajeros que van en la clase turística. No es que esa X sea el total de pasajeros que van en el avión, no. Representa la cantidad de pasajeros que van en la clase turística. ¿Ya? Entonces, estábamos, ¿qué sucede si viaja X es 20? ¿Qué quiere decir? Que hay 20 personas viajando en la clase turística. ¿Podemos calcular entonces el total de pasajeros que hay en el avión? Sí, ocupando esta expresión que acabamos de determinar. Si X es 20 pasajeros de la clase turística, entonces el total de pasajeros del avión, ahora sí, pasajeros del avión, sería igual a qué? A 3 medios por 20. Eso es igual. Multiplicación de fracciones. Numerador con numerador, denominador con denominador. 60 partido por 2. O sea, 30. Serían 30 pasajeros los que viajan en el avión. ¿Captaron o no, muchachos? Si lo Sí, hubiese, sí. por eso todo va a depender, o sea, el resultado es el mismo, indistintamente cómo lo hubiesen trabajado. Si yo le hubiese llamado X a la cantidad de pasajeros que viajan en la clase ejecutiva, acá a lo mejor me hubiese quedado 2X y acá me hubiese quedado otra expresión, ¿ya? Pero no lo quiero confundir, ¿ya? Por eso todo va a depender cómo comenzamos, cómo definimos y comenzamos nosotros a plantear el problema. Todo va a depender cómo nosotros lo planteamos. Y una vez que lo planteemos, también ahí nosotros va a depender la interpretación para llegar al resultado final. ¿Ya? ¿Quedó más o menos claro, muchachos? Está todo rayado, pero Sí, es parte del proceso, lo que yo señalaba. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Estamos bien o no? sí, profe. Ya, Clarito. perfecto.
Perfecto. Ya. Voy a borrar todo eso y volvemos a la guía. Ya. Ese era el ejercicio 1. ¿Ya? El ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 2 o la tabla 2. Esto hay que recordar lo que yo mencionaba. Tenemos, por favor, esto ténganlo claro. ¿Cuál es el coeficiente numérico de una expresión algebraica? ¿El número? El número, la parte numérica, o sea, el 3. Coeficiente numérico del primer ejercicio sería 3. Coeficiente numérico del término algebraico 2. 0,02. Etcétera. ¿Ya? A ver, sigamos a ver. 17. El siguiente, ¿cuál no sería? Menos 0,3. Exacto, menos 0,3. El siguiente, ¿Uno? ¿Puede ser? 1. Exacto, 1. Cuando no hay número, hay un 1. Hay un 1. Elemento neutro multiplicativo. Ya, hay un 1. Aquí hay un 1. Y aquí los quiero pillar. En el último. ¿Cuál Un es el? medio. ¿Un medio? ¿Seguro? No, no del todo. Perdón. Mira, mira, por eso es bueno. A ver, vamos a ver. Lo que está acá, lo que está aquí, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Eh, este signo negativo abarca todo eso. ¿Ya? No es que sea, no significa que sea de la X. Ojo. ¿Ya? Entonces, este signo negativo significa que al resultado de esa fracción, después hay que multiplicarlo por menos 1. ¿Ya? Entonces, miren, para hacerlo más sencillito, olvidémonos, tapemos lo que hay acá. Tapemos lo que hay acá. ¿Qué es lo que veríamos? Veríamos el menos 1, que multiplica a lo que está en el paréntesis. ¿Sí o no? Ya, Sí. volvamos. Eso ya me está dando un indicio. Lo voy a anotar acá. Menos 1 multiplica lo que está en el paréntesis. Y resolvamos el paréntesis. Y lo que está en el paréntesis, solamente lo que está en el paréntesis. Lo que está en el paréntesis, que es x más y partido por 2. Olvidémonos del primero de lo que está. Esto es el paréntesis. Eso también lo podríamos escribir así. O sea, es lo mismo que x más y partido por 2. Y eso lo podemos escribir como un medio por x más y. ¿Me sigue la idea o no? Sí, sí. Entonces, ya. Ahora, volvamos al ejercicio desde ahí. Eso significa, tenemos el menos 1 multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Y eso que está ahí es lo mismo que colocar menos 1 porque aquí hay un por implícito cuando no hay operatoria, es una multiplicación. Lo mismo acá. O sea, ese un menos 1 multiplica todo lo que está en el paréntesis. Menos 1 por un medio por el paréntesis. ¿Y qué nos damos cuenta? Aquí hay una multiplicación directa de números. Multiplicamos el menos 1 por un medio. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto da?
Recuerden, está partido por 1. Si la multiplicación es hacia el lado, nos quedaría menos 1 por 1, menos 1. Y 1 por 2, 2. Por x más y. Y eso, ahí está, pues. ¿Cuál es el coeficiente? Ahí está clarito cuál es el coeficiente numérico. ¿Cuál es? ¿Cuál es el coeficiente numérico de esa expresión? Menos un medio. Menos un medio. Ahí está. Ahí está. Entonces, se te había pasado, quien me contestó, se le había pasado. Ahora en Sí, sílabas. profe, ahora recién me acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle. Recién ahora me doy cuenta. ¿Cómo se separa en sílabas? ¿Te das cuenta? Esa es la idea, po. Sí, recién ahora me doy cuenta de eso. ¿Te das cuenta? A ver, tome la siguiente regla que le sugiero. Los signos de los términos algebraicos, los signos de los términos algebraicos los van a llevar la parte numérica. ¿Ya? O sea, los coeficientes numéricos siempre van a llevar el signo que tenga el término algebraico. Si este término algebraico es positivo, el factor numérico va a ser positivo. Este es positivo, el factor numérico o el número va a ser positivo. Factor numérico o coeficiente numérico positivo, positivo. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Aquí, negativo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, Sí. Profe, le volvió a aparecer el mensaje. ya. Es que estoy con una pantalla touch aparte para poder hacer esto. Por eso no, mi monitor no es touch. Ya. Factor literal. ¿Qué es el factor literal? Es lo que no es coeficiente numérico. Si nosotros tenemos factor numérico, todo lo demás es factor literal del término. A ver, ¿cuál es el factor literal del número 2? Del siguiente. A elevado a 2 por b elevado a 2. ¿Cuál es el factor literal del tercero? Es lo que está acá. P cuadrado Q al cubo Z elevado a 8. Del cuarto. Sencillísimo. ¿Cuál es el factor literal? La C, po. Factor literal del siguiente. Ya pues muchachos, ¿cuál es el factor literal del siguiente? A. La A. Y el factor literal del último. Y el factor literal del último. Lo resolvimos recién. XY. X más Y. Ojo. ¿Se acuerdan que aquí concluimos nosotros? Vamos a ver acá. Que esto era lo mismo que un medio por X más Y. Ya, pues. Le sacamos la parte numérica. ¿Y qué nos queda? El X más Y, que sería nuestro factor literal. ¿Ya? Bueno, lo que está acá. El grado. ¿Qué es el grado? Que era el grado de estos términos algebraicos. Es la suma de los factores literales. Lo contrario, el antónimo. Es la suma de las potencias de los factores literales. Si algo está caliente, ¿cuál es ¿Ya? la O sea, el A, volvemos acá. Aquí lo tenemos anotado. El A. ¿A qué potencia está elevado? A 1, cuando no hay nada en 1. El B, ¿a qué potencia está elevado? A 1. Por lo tanto, ¿cuál es el grado? ¿Cuál va a ser el grado? 2. 2. Acá, el exponente o potencia de A es 2. El exponente o potencia
de B es 2. ¿Cuál será el grado? Suma 4, etcétera, 4. etcétera. ¿Ya? Ahora, eh, acá. ¿Qué será ahí? 2. Será 2. Porque fíjense, cuando nosotros los sumamos, cuando se están multiplicando. ¿Ya? Bueno, les voy a dejar también a ustedes que hagan un poquito de investigación, ¿ya? Porque supongamos que ustedes estuviesen dando una prueba alternativa o simplemente una prueba y en la prueba les pide ya señale el grado del siguiente factor literal, ¿ya? Entonces, entusiasmense y traten de ver, traten de investigar ustedes, se lo dejo como una pequeña tareita para la casa y después me consultan, ¿ya? ¿Vamos bien, muchachos? Ya. Sí, profe. Ya, pasemos al ejercicio 3. Encuentre o determine el valor solicitado. ¿Cuál es el valor solicitado acá? Determine el valor de M. ¿Ya? Determine el valor de M. Entonces, este ejercicio hay que ocupar, bueno, todo lo que nos señala acá. Lo vamos a hacer aquí al ladito. Dice, nos está diciendo, o nos señala, M es M menos 3 es igual a 2E. Eso está acá. Y por otro lado nos señala que sabemos que P es igual a menos 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir. Sustituir. O sea, este valor que está aquí es el valor de P, lo reemplazamos ahí. Y comencemos. Nos va a quedar entonces solución, sustituir, ¿cierto? Sería, volvemos a esta ecuación, porque es una ecuación, es una igualdad. M menos 3 es igual a 2 porque aquí cuando no hay nada es un por, ¿cuánto vale P? Menos 2. M menos 3 es igual. eh, Operemos con los números, 2 por 2, 4. Y ahora vamos a operar con los signos. Vamos a multiplicar el signo que está acá, que es un más, ¿cierto? O sea, pero no está ahí, está acá. Cuando no es un más, cuando no está, es un más, multiplicamos más por menos. ¿Qué resultado nos da un más por menos? ¿Qué resultado da multiplicar Menos. unos Menos. menos? Entonces, m menos 3 igual menos 4. Ya. M, bueno, aquí tendríamos que aplicar algunas propiedades, ¿cierto? Que sería, tenemos que sumar el inverso aditivo a ambos lados. Eso significa que ¿por qué? Porque la idea, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide determinar el valor de m. Tenemos que despejar m. Eso significa que m esté de solito. La m esté solito. Eso quiere decir todo lo que acompaña a la m hay que sacar, que en este caso es menos 3. ¿Cómo podemos sacar ese menos 3? Sumando a ambos lados de la igualdad, sumando a ambos lados de la igualdad, más 3, que es el inverso aditivo. ¿Ya? M menos 3, voy a colocar acá, menos 4. Ahora sumamos más 3, sumamos a la izquierda del igual y más 3 a la derecha del igual. Resolvemos M
está. Espérense que no. M, ¿cuánto da menos 3 más 3? 0. Se cancela. Igual, menos 4 más 3, menos 1. Y ahí tenemos el valor de M. O sea, para este ejercicio, la respuesta M igual menos 1. ¿Ya? ¿Dudas, jóvenes? No, todo piola. Ya. Bueno, en función a la hora, son las 2:30. Yo quiero tratar de ser lo más respetuoso por los tiempos de ustedes especialmente, porque a lo mejor la disposición de su equipo, de sus computadores, también a lo mejor lo tienen que compartir, ¿ya? O simplemente la internet. Bueno, ¿vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien? O sea, eh, ¿están logrando comprender lo que hemos o lo que estamos haciendo? ¿Han mejorado de alguna manera lo que ustedes han hecho o lo que ustedes están haciendo ahora recién? Sí, perfecto. Bueno, ¿les parece? Bueno, por en función al tiempo, para no abusar, además yo tengo una reunión de departamento, nos vamos a dejar hasta acá. Yo voy a detener la grabación ahora. Acuérdense que esto se está grabando. Y si necesitan de la grabación, me lo hacen saber y yo se las puedo compartir. ¿Ya? Estoy deteniendo la grabación.